Mi hijo me mandó un mensaje que me partió el alma. Tú no fuiste invitada para la inauguración. Mi socia no gusta de ti. Después de haber invertido $2 millones en su empresa. Después de haberle dado todo en la vida. Todo. Mi nombre es Berenite. Tengo 67 años. Y pensé que había visto todo en esta vida. Pero nunca imaginé que mi propio hijo, la persona por la que sacrifiqué absolutamente todo, me escribiría esas palabras tan frías, tan crueles, tan desgarradoras. $2 millones. ¿Saben lo que significa esa cantidad para una mujer como yo? Es la venta de mi casa, la herencia de mi madre, los ahorros de 40 años trabajando 12 horas diarias limpiando oficinas y cuidando ancianos. Es cada peso que guardé, negándome a mí misma caprichos, vacaciones, ropa nueva. Es mi futuro, mi vejez, mi tranquilidad convertida en números, en una cuenta bancaria que tiene el nombre de César. Y ahora, 6 meses después de entregarle ese cheque, recibo este mensaje que me clava como una daga en el pecho. Mi socia no gusta de ti. Como si yo fuera una vergüenza, como si fuera un estorbo, como si no fuera la mujer que lo trajo al mundo y lo crió sola cuando su padre cobarde nos abandonó. Leo el mensaje una vez, 2 veces, 3 veces. Las palabras no cambian, pero algo dentro de mí sí está cambiando. Algo que había estado dormido durante años, algo que había enterrado bajo capas y capas de amor incondicional y sacrificio maternal. Sofía, esa mujer que nunca me ha dirigido la palabra, que siempre me mira como si fuera invisible cuando llego a visitarlo. Esa mujer que poco a poco fue envenenando la mente de mi hijo contra mí, susurrándole al oído que su madre era demasiado entrometida, demasiado presente, demasiado molesta. Recuerdo la primera vez que la vi. César me había invitado a conocer las oficinas de la empresa. Estaba tan emocionado de mostrarme lo que había logrado con nuestra inversión, como me dijo entonces. Llegué con un vestido rojo que había comprado especialmente para la ocasión, nerviosa pero orgullosa. Quería causar una buena impresión. Sofía me saludó con una sonrisa forzada, un apretón de manos flojo y húmedo, y después me ignoró completamente. Durante toda la visita habló solo con César, como si yo fuera parte del mobiliario. Cuando hice una pregunta sobre los planes de expansión, ella me respondió con condescendencia, como si fuera una niña que no entendía de negocios. Los inversionistas silenciosos generalmente no participan en las decisiones operativas, me dijo con esa sonrisita que ahora odio recordar. Inversionista silenciosa. Eso era lo que quería que fuera, que diera mi dinero y me callara la boca, que desapareciera. Y César no dijo nada. No me defendió, no corrigió a su socia, no le explicó que yo no era solo una inversionista cualquiera, sino su madre. Se quedó ahí parado, incómodo, como si mis preguntas fueran inapropiadas. Esa noche lloré en mi cama, sintiéndome pequeña y humillada. Pero me dije que era solo un malentendido, que las cosas mejorarían con el tiempo. ¡Qué ingenua fui! Desde ese día las cosas solo empeoraron. César empezó a cancelar nuestras cenas de los domingos, esas que habíamos mantenido religiosamente durante años. Lo siento, mamá, pero tengo una reunión importante, me decía por teléfono, y yo podía escuchar la voz de Sofía de fondo, dándole instrucciones sobre algo. Después dejó de llamarme todos los días como solía hacer. Luego dejó de contarme sobre su trabajo, sobre sus planes. Cuando le preguntaba cómo iba la empresa, me respondía con monosílabos, como si fuera una extraña curiosa y no la persona que había hecho posible todo ese proyecto. Sofía dice que es mejor mantener cierta distancia profesional. Me explicó una vez cuando le pregunté por qué se había vuelto tan reservado.
distancia profesional, con su propia madre. Pero yo seguía esperando. Seguía creyendo que cuando la empresa tuviera éxito, cuando estuviera estable, César recordaría quién había estado ahí desde el principio. Quién había creído en él cuando nadie más lo hacía. Ahora, leyendo este mensaje devastador, todos esos recuerdos me golpean como una avalancha. Me siento en el sofá de mi pequeño apartamento, el mismo sofá donde César solía quedarse dormido, viendo películas cuando era niño, y dejo que las lágrimas caigan libremente por primera vez en meses. Cierro los ojos y vuelvo al pasado. Vuelvo a esos años cuando era solo él y yo contra el mundo. Cuando su padre, Luis, nos abandonó sin explicación, sin despedida, sin siquiera una nota. César tenía 5 años y durante semanas me preguntó dónde estaba papá. ¿Por qué no volvía a casa? Yo no sabía qué responderle porque ni siquiera yo entendía cómo alguien podía irse así, dejando atrás a una familia. Recuerdo las noches en que trabajaba limpiando oficinas hasta las 3 de la madrugada, después de haber pasado todo el día cuidando a doña Carmen, una anciana con demencia que requería atención constante. Llegaba a casa exhausta, con las manos agrietadas por los químicos de limpieza, y encontraba a César durmiendo en mi cama porque tenía miedo de estar solo en su cuarto. «Mamá, ¿por qué trabajas tanto?» «Component placement», me preguntaba con esos ojitos grandes y curiosos. «Para que puedas tener todo lo que necesitas, mi amor», le respondía, besando su frente mientras lo cargaba de regreso a su cama. Todo lo que necesitaba. Y más, mucho más. Cuando César me dijo que quería estudiar en una universidad privada, yo sabía que no tenía el dinero. Pero conseguí un segundo trabajo los fines de semana, limpiando casas en el barrio rico de la ciudad. Mis manos sangraban de tanto fregar pisos. Mis rodillas se hinchaban de estar arrodillada tantas horas, pero valía la pena ver la sonrisa de César cuando le dije que sí, que podía estudiar donde quisiera. ¿En serio, mamá? ¿Puedo estudiar ingeniería en sistemas? Puedes estudiar lo que tu corazón desee, hijo. Yo me encargo del resto. Y me encargué. Durante 5 años pagué esa universidad que costaba una fortuna. Vendí las joyas de mi madre, empeñé todo lo que tenía valor. Trabajé hasta que mi cuerpo me dolía en lugares que ni sabía que existían. Pero lo hice con amor, con orgullo, con la certeza de que estaba invirtiendo en el futuro de mi hijo. Cuando César se graduó, fue el día más feliz de mi vida. Lo vi caminar por ese escenario, recibir su diploma, y pensé que todo había valido la pena. Él me abrazó tan fuerte ese día, me susurró al oído. «Gracias, mamá. Todo esto es gracias a ti. Nunca voy a olvidarlo. Nunca voy a olvidarlo». ¡Qué ironía! Después vinieron los años de búsqueda de trabajo. César tenía grandes sueños, pero el mercado laboral era difícil. Yo seguía manteniéndolo, pagando su renta, su comida, sus gastos, porque creía en él, porque sabía que algún día triunfaría. «No te preocupes, hijo. Tómate el tiempo que necesites. Yo estoy aquí». Y ahí estuve. Siempre ahí. Cuando tuvo su primer trabajo mal pagado, yo le complementaba el sueldo para que pudiera vivir decentemente. Cuando quiso tomar un curso de especialización, yo pagué cada centavo. Cuando soñaba con tener su propio negocio, yo fui la primera en apoyarlo. «Mamá, tengo una idea revolucionaria», me dijo una tarde, con esa energía que irradiaba cuando hablaba de tecnología. «Pero necesito capital inicial». «¿Cuánto necesitas?» «Es mucho dinero, mamá. No sé si...» «Dime cuánto». $2 millones. El silencio llenó la habitación. $2 millones. Era todo lo que tenía y más. Tendría que vender mi casa. La única seguridad que me quedaba, usar la herencia de mi madre que había guardado para mi vejez.
liquidar mis ahorros de toda una vida. Pero cuando vi sus ojos, cuando escuché la pasión en su voz al explicarme el proyecto, cuando me dijo que iba a cambiar el mundo de la tecnología, no dudé ni un segundo. «Está bien, hijo. Cuenta conmigo». Su sonrisa ese día iluminó toda la habitación. Me abrazó como cuando era niño. Me levantó del suelo y me dio vueltas. «Eres la mejor madre del mundo, mamá. Te prometo que esto vaya a funcionar. Te prometo que te voy a devolver cada centavo con intereses. Te prometo que nunca voy a olvidar lo que estás haciendo por mí». Promesas. Todas rotas ahora como cristales en el suelo. Firmé los papeles, transferí el dinero, vendí mi casa y me mudé a este pequeño apartamento. Valía la pena, me decía. Era por César, por su futuro, por sus sueños. Los primeros meses después de la inversión fueron como una luna de miel. César me llamaba todos los días para contarme los avances. Me enviaba fotos de las oficinas que habían alquilado. Me presentaba por videollamada a los empleados que iban contratando. Yo me sentía parte de algo grande, parte del sueño de mi hijo. «Mira, mamá, esta es nuestra sala de juntas», me decía mostrándome una habitación moderna con una mesa larga y sillas ergonómicas. «Y aquí es donde trabajamos en el desarrollo del software. Nuestra empresa», decía, «nuestro proyecto». Yo me emocionaba como una niña, imaginándome el día en que podría visitarlos y ver con mis propios ojos todo lo que habíamos construido juntos. Pero entonces apareció Sofía. Al principio César me hablaba de ella como una colega más. «Contraté a una especialista en marketing digital, mamá. Se llama Sofía y tiene mucha experiencia». Después empezó a mencionarla más seguido. «Sofía dice que deberíamos enfocar nuestra estrategia en este sector. Sofía tiene contactos importantes que pueden ayudarnos. Sofía, Sofía, Sofía». La primera vez que la vi fue durante una videollamada. César me estaba mostrando las nuevas computadoras que habían comprado cuando ella apareció en pantalla. Una mujer joven, tal vez de 32 años, con cabello castaño perfectamente peinado y una blusa blanca impecable. Se veía sofisticada, educada, exitosa. Todo lo que yo nunca fui. «Sofía, te presento a mi mamá, Berenice», dijo César con una sonrisa. Ella me saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mucho gusto, señora Berenice. César me ha contado mucho sobre usted». Algo en su tono me incomodó desde el primer momento. Había una frialdad, una distancia calculada en la forma en que me habló, como si estuviera cumpliendo con un protocolo social obligatorio. «El placer es mío, Sofía. César me dice que eres muy talentosa». «Bueno, hago lo que puedo para que la empresa crezca», respondió, y después se dirigió exclusivamente a César. «Necesitamos revisar los números de la campaña publicitaria antes de la reunión de las 3. Y así, sin más, me ignoró completamente. César siguió hablando conmigo unos minutos más, pero yo podía sentir la presencia de Sofía en el fondo, impaciente, como si mi presencia fuera una interrupción molesta en su día de trabajo. Esa noche no pude dormir bien. Había algo en esa mujer que me perturbaba, pero no sabía exactamente qué. Me dije que eran celos tontos de una madre sobreprotectora, que debía alegrarme de que César tuviera una socia tan capaz. Pero los días siguientes confirmaron mis sospechas. César empezó a cambiar sutilmente. Sus llamadas se volvieron más cortas, más formales. Cuando le preguntaba sobre la empresa, me daba respuestas vagas y generales. «¿Cómo van las ventas, hijo?» «Bien, mamá. Todo va según el plan». «¿Y el producto ya está listo para lanzar?» «Sofía se encarga de esos detalles. Ella sabe más de marketing que yo». Sofía otra vez. Siempre Sofía.
Un día decidí visitarlos sin avisar. Quería darles una sorpresa, llevarles almuerzo y ver cómo iba todo. Me puse mi mejor vestido, el verde esmeralda que había comprado para la graduación de César. Me arreglé el cabello y compré empanadas de la panadería que más le gustaba a mi hijo. Cuando llegué a las oficinas, la recepcionista me miró con extrañeza. ¿Tiene cita con el señor César? Soy su madre. Solo quería saludarlo. La muchacha se veía nerviosa. Un momento, por favor. Desapareció por un pasillo y regresó 5 minutos después acompañada de Sofía. Esa mujer caminó hacia mí con pasos firmes y seguros, como un general marchando hacia la batalla. Señora Berenice, qué sorpresa verla aquí. Traje almuerzo para César y para todo el equipo, dije levantando la bolsa con las empanadas. Qué considerado de su parte, pero César está en una reunión muy importante con clientes potenciales. No puede ser interrumpido. Puedo esperarlo. Me temo que la reunión se extenderá varias horas. Tal vez sería mejor que coordinara sus visitas con anticipación. Coordinara mis visitas. Como si fuera una vendedora tratando de colar un producto, no la madre del dueño de la empresa, no la mujer que había hecho posible que esa empresa existiera. Solo serán unos minutos, insistí. Sofía sonrió, pero fue una sonrisa helada, calculada. Entiendo que como madre quiera estar presente, pero debe comprender que esto es un negocio serio. Las interrupciones pueden ser muy costosas cuando estamos tratando de cerrar contratos importantes. Me sentí pequeña, humillada, como una niña regañada por la maestra. Pero lo que más me dolió fue que César nunca que apareció. Ni siquiera salió a saludarme, a agradecerme por el almuerzo, a explicarme la situación. Me dejó ahí parada, siendo regañada por su socia, como si yo fuera una intrusa. Entiendo, murmuré, sintiendo cómo se me quebraba la voz. Le dice a César que pasé a saludarlo. Por supuesto, él la llamará más tarde. Pero César no me llamó esa noche, ni al día siguiente. Cuando finalmente hablamos, 3 días después, su explicación fue breve y fría. Mamá, Sofía me contó que fuiste a la oficina. Sabes que estamos en una etapa muy delicada del negocio. Necesito que respetes nuestros horarios de trabajo. Nuestros horarios. Como si yo fuera una extraña pidiendo favores, no la persona que había invertido todo su patrimonio en ese negocio. Desde ese día, la distancia entre César y yo se volvió un abismo que crecía cada semana. Las llamadas diarias se convirtieron en llamadas semanales, después en llamadas esporádicas cuando él tenía tiempo. Nuestras cenas de los domingos, esa tradición sagrada que habíamos mantenido desde que era niño, empezaron a cancelarse sistemáticamente. Lo siento, mamá, pero tengo que trabajar, me decía siempre con la misma excusa. Sofía organizó una reunión estratégica para el domingo. Reunión estratégica. Un domingo. El día que habíamos dedicado exclusivamente a nosotros durante años. No pueden hacerla otro día, hijo. Es el único momento en que todos podemos reunirnos. ¿Sabes cómo es esto de los negocios? No sabía cómo era eso de los negocios. Yo había trabajado toda mi vida limpiando, cuidando ancianos, haciendo trabajos manuales. Nunca había estado en el mundo corporativo de reuniones estratégicas y presentaciones en PowerPoint. Pero sí sabía lo que era sacrificar todo por la familia, algo que aparentemente César estaba olvidando rápidamente. Los meses pasaron y yo me convertí en una espectadora de la vida de mi propio hijo. Me enteraba de los logros de la empresa por sus publicaciones en redes sociales, no porque él me contara. Veía fotos de cenas de equipo, celebraciones por contratos cerrados, viajes de negocios, y en todas esas fotos estaba Sofía. Siempre Sofía, sonriendo junto a César como si fueran los dueños del mundo.
Una noche, navegando por Facebook, vi una foto que me rompió el corazón. César estaba en un restaurante elegante, brindando con una copa de vino. El pie de foto decía: celebrando el primer millón en ventas con el mejor equipo del mundo. Había 5 personas en la mesa, todos jóvenes profesionales bien vestidos, y en el centro, como una reina, estaba Sofía. El primer millón en ventas. Mi hijo había alcanzado esa meta y yo me había enterado por Facebook, como cualquier extraño. No me había llamado para contármelo, no me había invitado a celebrar, no me había agradecido por haber hecho posible ese momento. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Llamé a César al día siguiente, fingiendo que no había visto la publicación. «Hijo, ¿cómo va todo en la empresa?» «Bien, mamá. Todo normal». «¿No hay noticias que quieras contarme?» Un silencio incómodo. «No, nada especial». «Nada especial. El primer millón en ventas de su empresa, financiada con mis ahorros de toda la vida, no era nada especial». «César, vi en Facebook que celebraron algo anoche». Otro silencio, más largo esta vez. «Ah, sí. Fue solo una pequeña celebración con el equipo de trabajo». ¿Y yo no soy parte del equipo? Mamá, tú eres la inversionista. Es diferente. La inversionista. Ya no era su madre, su socia, su compañera de sueños. Era simplemente la inversionista. Un número en su hoja de balance. César, yo no soy solo una inversionista cualquiera. Soy tu madre. Invertí mis ahorros de toda la vida porque creía en ti. Lo sé, mamá, y te estoy muy agradecido. Pero Sofía dice que es importante mantener separados los roles familiares de los roles profesionales. Sofía dice. Siempre era Sofía la que decía, la que opinaba, la que tomaba las decisiones sobre cómo debía ser tratada yo, su propia madre. ¿Y tú qué dices, César? ¿Tú qué opinas? Yo creo que Sofía tiene razón. Ella tiene mucha experiencia en estos temas. Esa fue la puñalada final. Mi hijo, el niño que había criado sola, que había educado con amor y sacrificio, estaba eligiendo la opinión de una extraña por encima de los sentimientos de su madre. Los siguientes meses fueron un calvario silencioso. César se comunicaba conmigo solo cuando era estrictamente necesario, siempre con el tono formal de alguien que está cumpliendo con una obligación incómoda. Cuando le preguntaba sobre la empresa, me daba respuestas vagas y evasivas. Cuando sugería visitarlos, siempre había una excusa. Estaban muy ocupados, tenían clientes importantes. Sofía había programado eventos especiales. Sofía. Esa mujer se había convertido en el filtro entre mi hijo y yo. Era ella quien decidía cuándo era apropiado que yo supiera algo, cuándo era conveniente que participara en alguna actividad. Y César la dejaba hacer, como un niño obediente siguiendo las instrucciones de su nueva figura de autoridad. Un día, desesperada por recuperar la conexión con mi hijo, decidí hacer algo que nunca había hecho. Lo confronté directamente. César, necesitamos hablar. Siento que me estás alejando de tu vida. No seas dramática, mamá. Solo estoy muy ocupado con el trabajo. No es solo el trabajo, hijo. Es como si hubieras decidido que ya no tengo lugar en tu vida. Eso no es cierto. Entonces, explícame por qué ya no me cuentas nada. ¿Por qué cancelas nuestras cenas? ¿Por qué me entero de las noticias importantes de tu empresa por redes sociales? César suspiró, como si mi pregunta fuera una molestia. Mamá, tienes que entender que ya no soy un niño. Tengo responsabilidades, tengo un negocio que manejar. Y yo tengo derecho a saber cómo va el negocio que financié con mis ahorros de toda la vida. Por supuesto que tienes derecho. Te mando los reportes financieros cada mes. Reportes financieros. Números fríos en una página. Sin contexto, sin explicación, sin la conexión humana que yo anhelaba. No quiero solo números, César.
Quiero que me cuentes cómo te sientes, qué desafíos enfrentas, qué planes tienes. Quiero ser parte de tu vida, no solo un nombre en tu lista de inversionistas. Mamá, eso es exactamente el problema, me dijo César con un tono de frustración que nunca había usado conmigo antes. Confundes tu rol de inversionista con tu rol de madre. Sofía me ha ayudado a a entender que esa mezcla es tóxica para el negocio. Tóxica. Mi amor de madre era tóxico para su negocio. ¿Tóxica? ¿Así llama Sofía el amor que te tengo? No se trata de amor, se trata de profesionalismo. Necesito que respetes mis decisiones como empresario. ¿Y cuándo dejé de respetarlas? ¿Cuándo te has desinterferido en alguna decisión? Cuando vienes a la oficina sin avisar, cuando haces preguntas sobre temas que no te corresponden, cuando actúas como si fueras la dueña de la empresa. Sus palabras me golpearon como bofetadas. ¿No me correspondía preguntar sobre la empresa que había financiado? Actuar como dueña del negocio al que había destinado cada centavo de mis ahorros. César, yo invertí $2 millones y yo te estoy pagando intereses por esa inversión. Me interrumpió. Recibes tu retorno financiero mensualmente. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quería? Quería a mi hijo de vuelta. Quería que me valorara, que me respetara, que recordara quién había creído en él cuando nadie más lo hacía. Pero eso no se podía comprar con retornos financieros mensuales. Quiero que me trates como tu madre, no como un banco. Entonces deja de comportarte como acreedora y compórtate como madre. Esa conversación terminó con César colgándome el teléfono y yo quedé sentada en mi pequeño apartamento, rodeada de fotos de un niño que ya no existía. El niño que me abrazaba fuerte en su graduación, que me prometía que nunca olvidaría lo que había hecho por él, que me juraba que siempre estaríamos juntos. Las semanas que siguieron fueron de un silencio ensordecedor. César no me llamó, no respondió a mis mensajes, no contestó a mis correos electrónicos. Era como si hubiera decidido que yo ya no existía en su vida. Pero la empresa seguía creciendo. Veía las noticias en línea. Startup tecnológica local alcanza los 3 millones en ventas. Joven emprendedor revoluciona el mercado con innovadora plataforma digital. La dupla perfecta. César y Sofía conquistan el sector tecnológico. La dupla perfecta. Así los llamaba la prensa especializada. Como si hubieran construido esa empresa desde cero. Como si hubieran arriesgado sus propios ahorros. Como si hubieran sacrificado su futuro para hacer realidad ese sueño. En esas entrevistas, César hablaba de los desafíos que habían enfrentado, de las noches sin dormir desarrollando el producto, de la pasión que los movía. Pero nunca mencionaba de dónde había salido el capital inicial. Nunca hablaba de la mujer que había hecho posible todo eso. Yo había sido borrada de la historia oficial de su éxito. Una noche, mientras navegaba por internet buscando noticias de la empresa, encontré algo que me destrozó completamente. Era una entrevista en video donde un periodista le preguntaba a César sobre sus inicios como empresario. ¿Cuál fue el momento más difícil en la construcción de tu empresa?, logró preguntar el entrevistador. Sin duda, conseguir la inversión inicial, respondió César con esa sonrisa encantadora que conocía tan bien. Sofía y yo tocamos muchas puertas, presentamos nuestro proyecto a decenas de inversionistas, pero todos nos decían que éramos muy jóvenes, que el mercado era muy competitivo. ¿Y cómo lograron finalmente conseguir el capital? César intercambió una mirada cómplice con Sofía, que estaba sentadas a su lado. Tuvimos la suerte de encontrar un inversionista que creyó en nuestra visión, alguien que entendió el potencial de nuestro proyecto. Un inversionista.
Un extraño que había creído en su visión, no su madre que había hipotecado su futuro por amor. ¿Pueden decirnos quién fue ese inversionista visionario? Swing, insistió el periodista. Preferimos mantener esa información privada, intervino Sofía con una sonrisa diplomática. Nuestro inversionista inicial prefiere el anonimato. ¡Anonimato! Habían convertido a su propia madre en un inversionista anónimo. Cuando terminé de ver esa entrevista, algo se rompió definitivamente dentro de mí. No era solo dolor lo que sentía, era humillación, traición, una sensación de haber sido completamente borrada de la vida de la persona más importante del mundo para mí. Esa noche tomé una decisión. Llamé a César y le dejé un mensaje de voz porque, como siempre, no contestó. Hijo, acabo de ver tu entrevista en Tech News. Me alegra saber que tu inversionista anónimo está tan satisfecho con los resultados. Creo que es hora de que tengamos una conversación seria sobre el futuro de esa inversión. Era la primera vez en meses que usaba un tono firme con él. Un tono que dejaba claro que no estaba pidiendo un favor, sino exigiendo una respuesta. César me llamó al día siguiente, pero no sonaba como el hijo cariñoso que recordaba. Sonaba como un ejecutivo molesto que tenía que lidiar con un problema menor. Mamá, escuché tu mensaje. ¿De qué quieres hablar? Quiero hablar de mi lugar en tu vida y en tu empresa. Ya hablamos de eso. Eres una inversionista importante. Recibes tus dividendos. No quiero ser una inversionista anónima, César. Quiero ser reconocida como lo que soy, tu madre y la persona que hizo posible tu empresa. Un silencio largo. Después, la voz de Sofía en el fondo. Dile que ahora estamos en una reunión importante. Y entonces César me dijo algo que jamás pensé que escucharía de sus labios. Mamá, Sofía tiene razón. Estamos en una etapa muy delicada de crecimiento y no podemos permitir que los temas familiares interfieran con el negocio. Los temas familiares. Yo me había convertido en un tema familiar que interfería con su negocio. Después de esa llamada, quedé 3 días sin poder salir de la cama. 3 días llorando, preguntándome dónde había fallado como madre. ¿Qué había hecho mal para merecer este trato? Me miraba en el espejo y veía a una mujer de 67 años que había dedicado toda su vida a un hijo que ahora la consideraba un estorbo. Pero al 4.º día, algo cambió. Me levanté, me duché, me vestí con cuidado y decidí que no iba a seguir mendigando amor. No iba a seguir rogando por un lugar en la vida de alguien que claramente había decidido que yo ya no era importante. Llamé a mi amiga Elsa, la única persona que había estado conmigo durante todos estos años difíciles. Elsa trabajaba en el banco donde tenía mis cuentas. Había procesado la transferencia de los $2 millones. Había visto mi sacrificio de primera mano. Elsa, necesito revisar todos los documentos de la inversión que hice en la empresa de César. Por supuesto, Berenice. ¿Todo está bien? No, no está bien, pero va a estar bien. Esa tarde, Elsa vino a mi apartamento con una carpeta llena de papeles. Contratos, acuerdos, transferencias, documentos legales que había firmado 6 meses atrás, cuando aún creía que estaba invirtiendo en el futuro de mi hijo, no financiando mi propia exclusión de su vida. Revisamos cada documento cuidadosamente. El contrato era claro. Yo tenía derecho a retirar mi inversión con 30 días de aviso previo. También tenía derecho a auditar las finanzas de la empresa y a participar en decisiones importantes como socia capitalista. Berenice, me dijo Elsa después de leer todo. Legalmente tienes mucho poder en esa empresa. Eres la socia mayoritaria. Socia mayoritaria. Había olvidado ese detalle. Con mis $2 millones,
Yo poseía el 60% de las acciones de la empresa. César y Sofía tenían el 40% restante entre los dos. ¿Eso significa que puedo tomar decisiones importantes? Significa que sin tu aprobación, ellos no pueden tomar ninguna decisión importante. Y también significa que si decides retirar tu inversión, la empresa probablemente no sobreviviría. Esa noche no dormí, pero no fue por tristeza esta vez, fue por claridad. Por primera vez en meses, veía la situación con total nitidez. Yo no era una víctima indefensa mendigando amor. Yo era una mujer de negocios que había hecho una inversión y tenía derechos. Derechos que había estado ignorando mientras permitía que me trataran como una molestia. Al día siguiente, tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a César, pero esta vez no era la madre suplicante de siempre. Era Berenice, la socia mayoritaria de su empresa. César, necesito que programes una reunión urgente. Quiero revisar los estados financieros de la empresa y discutir algunos cambios importantes. Mamá, estamos muy ocupados esta semana. No te estoy pidiendo como tu madre. Te estoy informando como socia mayoritaria. La reunión es obligatoria según nuestro contrato. Un silencio sorprendido. César no esperaba este tono de mi parte. Está bien. ¿Cuándo quieres reunirte? Mañana a las 10 de la mañana. Y quiero que Sofía esté presente también. ¿Sofía? ¿Por qué? Porque aparentemente ella toma muchas decisiones importantes en mi empresa sin consultarme. Es hora de que eso cambie. Colgué el teléfono sintiendo una fuerza que no había experimentado en años. No era venganza lo que buscaba. Era respeto. Era reconocimiento. Era el lugar que me correspondía por derecho propio. Esa noche preparé todo meticulosamente. Revisé cada documento, cada estado financiero que había recibido, cada transferencia que había hecho. Me vestí con mi traje más formal, el negro que había usado en ocasiones importantes, y me maquillé con cuidado. No iba a llegar como la madre dolida que mendigaba atención. Iba a llegar como la empresaria que era. Cuando llegué a las oficinas al día siguiente, la recepcionista me miró con la misma extrañeza de siempre. Buenos días, soy Berenice, socia mayoritaria de esta empresa. Tengo una reunión programada con César y Sofía. La palabra socia mayoritaria cambió completamente su actitud. De repente se enderezó, sonrió nerviosamente y se apresuró a llamar a César. Señor César, la señora Berenice está aquí para la reunión. 5 minutos después, aparecieron César y Sofía. Mi hijo se veía incómodo, nervioso, como si no supiera qué esperar. Sofía, en cambio, mantenía su compostura fría la habitual, pero había algo en sus ojos que me indicaba que tampoco estaba preparada para esta versión de mí. Mamá, empezó César. Berenice, lo corregí. En esta reunión soy Berenice, tu socia de negocios. Nos dirigimos a la sala de juntas, esa misma sala que César me había mostrado con tanto orgullo meses atrás. Pero ahora yo no era una visita. Era la dueña del 60% de todo lo que veían mis ojos. Me senté en la cabecera de la mesa, el lugar que me correspondía como socia mayoritaria. César y Sofía se sentaron frente a mí, y por primera vez en meses, fui yo quien tenía el control de la situación. Bien, comencé, abriendo mi carpeta con todos los documentos. Tenemos varias cosas importantes que discutir. Primero, dije colocando los documentos sobre la mesa, quiero una explicación detallada de por qué no he sido consultada sobre decisiones importantes que han tomado en los últimos 3 meses. César intercambió una mirada nerviosa con Sofía. Mamá, Berenice, no entiendo a qué te refieres. Saqué una hoja impresa. Según estos registros,
Contrataron 5 empleados nuevos, abrieron una segunda oficina y firmaron un contrato de publicidad por $200.000. Todo sin mi aprobación. Sofía se inclinó hacia adelante con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba. Berenice, esas son decisiones operativas normales. No necesitamos aprobar cada gasto menor con los inversionistas. ¿$200.000 es un gasto menor? La miré directamente a los ojos. Y no soy los inversionistas, soy la inversionista, la socia mayoritaria con 60% de las acciones. La sonrisa de Sofía vaciló por primera vez. César se veía cada vez más incómodo. Además, continué, he estado revisando las entrevistas que han dado a los medios. En ninguna mencionan el origen del capital inicial. Me han convertido en un inversionista anónimo. Pensamos que preferirías mantener tu privacidad, murmuró César. ¿Mi privacidad o su comodidad? Mi voz se endureció. Porque es muy conveniente construir una narrativa donde ustedes son los únicos héroes de esta historia. Sofía intentó retomar el control. Berenice, entiendo que como madre de César te sientas... Alto ahí. La interrumpí. En esta sala no soy la madre de César. Soy su socia de negocios. Y como tal, exijo el respeto que me corresponde. Un silencio tenso llenó la habitación. César jugaba nerviosamente con un bolígrafo, evitando mi mirada. Sofía mantenía su compostura, pero podía ver que estaba calculando su próximo movimiento. Muy bien, dijo finalmente Sofía. ¿Qué propones? Propongo varias cosas. Primera, quiero ser incluida en todas las decisiones importantes de ahora en adelante. Segunda, quiero que se corrija la narrativa pública sobre el origen de la empresa. Tercera, quiero un reporte semanal detallado de todas las operaciones. Eso es muy micromanagement, protestó Sofía. Es mi derecho como socia mayoritaria. Si no les gusta, pueden comprar mis acciones al precio actual de mercado. César levantó la cabeza por primera vez. ¿Cuál sería ese precio? Sonreí. Había hecho mi tarea. Según la valoración actual de la empresa, basada en sus 3 millones en ventas y las proyecciones que ustedes mismos han publicado, mis 60% valen aproximadamente $8 millones. El color se fue del rostro de César. Sofía se puso rígida. «¿8 millones?» repetí. Pueden pagarme esa cantidad y quedarse con la empresa completa. O pueden aceptar mis condiciones y seguir adelante con una socia que exige respeto. No tenemos 8 millones disponibles, admitió César en voz baja. Lo imaginé. Entonces supongo que tendremos que aprender a trabajar juntos de manera más colaborativa. Sofía finalmente perdió la compostura. Esto es ridículo. Estás chantajeando a tu propio hijo. Me puse de pie lentamente, manteniendo la calma que había practicado toda la noche anterior. No, Sofía. Esto es una mujer de 67 años que finalmente decidió dejar de permitir que la traten como una idiota. «Mamá, por favor», intervino César. «No tienes que ser tan dura». ¿Dura? Lo miré con una mezcla de tristeza y determinación. César, durante 6 meses me has tratado como si fuera una molestia. Has permitido que tu socia me falte el respeto. Me has excluido de celebraciones importantes. Has negado mi existencia en entrevistas públicas. Y cuando finalmente exijo el respeto que merezco, ¿yo soy la dura? César bajó la mirada, incapaz de sostener mis ojos. Tienen 2 opciones, continué. Aceptan mis condiciones y empezamos a trabajar como socios de verdad. O busco un abogado y ejerzo todos mis derechos legales para proteger mi inversión. Sofía se levantó bruscamente. Necesitamos tiempo para discutir esto. Por supuesto. Tienen hasta mañana a las 5 de la tarde para darme una respuesta.
Mientras recogía mis documentos, César finalmente habló. «Mamá, Berenice, ¿realmente harías eso? ¿Realmente pondrías en riesgo la empresa?» Lo miré a los ojos. Este hombre de 30 años que una vez fue mi bebé. Y sentí una mezcla de amor y decepción que me partía el alma. «César, yo no estoy poniendo nada en riesgo. Ustedes son los que decidieron tratarme como si fuera invisible. Yo solo estoy recordándoles que existo, que tengo derechos y que merezco respeto». Caminé hacia la puerta, pero antes de salir me di vuelta una última vez. Y para que quede claro, esto no es venganza. Esto es dignidad. Salí de esas oficinas sintiendo algo que no había experimentado en meses. Poder. No el poder de lastimar, sino el poder de defenderme. El poder de exigir lo que me correspondía por derecho. Esa noche, César me llamó 3 veces. No contesté ninguna llamada. Si quería hablar conmigo, tendría que hacerlo en términos de negocios, con respeto, con reconocimiento de quién era yo realmente en su vida y en su empresa. Al día siguiente esperé. 5 de la tarde llegó y pasó sin noticias. A las 5:30, mi teléfono sonó. Era César, pero su voz sonaba diferente, derrotada. «Berenice, necesitamos hablar». «Estoy escuchando. ¿Podemos vernos?» «Sofía y yo. Hemos estado discutiendo tus propuestas». «¿Y?» Un suspiro largo. «Aceptamos tus condiciones. Todas». Sentí una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque, finalmente, había recuperado mi lugar. Tristeza porque había tenido que llegar a estos extremos para que mi propio hijo me respetara. «Muy bien. Mañana a las 9 de la mañana quiero la primera reunión semanal. Y César». «¿Sí? Quiero que Sofía esté presente cuando me pidas disculpas». Un silencio. «¿Disculpas?» Por 6 meses de faltas de respeto. Por hacerme invisible. Por tratarme como si fuera una molestia, en lugar de la persona que hizo posible sus sueños. «Berenice, yo...» «Mañana a las 9, César». Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Pero mi tranquilidad duró poco. Al día siguiente, cuando llegué a las oficinas, me esperaba una sorpresa que cambiaría todo definitivamente. César estaba en la recepción, pálido como un fantasma. «Berenice, tenemos un problema grave». «¿Qué tipo de problema?» Sofía renunció anoche y se llevó a 3 de nuestros empleados clave con ella». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué quieres decir con que se llevó empleados? Formó su propia empresa, les ofreció mejores salarios y se llevó a nuestro director de tecnología, nuestra gerente de marketing y nuestro desarrollador principal. Entramos a su oficina, que se veía extrañamente vacía. El escritorio de Sofía estaba limpio, sin rastro de su presencia. «Pero eso no es todo», continuó César, su voz quebrándose. «También se llevó a nuestros 3 clientes más importantes. Aparentemente tenía cláusulas en sus contratos que le permitían llevarse las cuentas si dejaba la empresa». Me senté lentamente, procesando la magnitud de lo que estaba escuchando. ¿Qué significa eso para la empresa? Significa que perdimos el 70% de nuestros ingresos de la noche a la mañana. Significa que sin esos empleados clave, no podemos cumplir con los proyectos que tenemos pendientes. Significa que... Su voz se quebró completamente. Significa que la empresa está en quiebra, mamá. Mamá, después de meses de llamarme Berenice, de tratarme como una socia de negocios fría, finalmente volví a llamarme mamá. Pero era demasiado tarde. ¿Cuánto tiempo tenemos? Drenia, pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. Si no conseguimos nuevos clientes en las próximas 2 semanas, tendremos que cerrar. No podemos pagar la nómina, el alquiler, nada.
Me quedé en silencio durante varios minutos, mirando por la ventana de esa oficina que había sido el sueño de mi hijo. César lloraba silenciosamente, con la cabeza entre las manos. «Mamá, lo siento mucho. Siento haberte tratado mal. Siento haber permitido que Sofía te faltara el respeto. Siento haber sido tan ciego». Finalmente lo miré. Este hombre de 30 años se veía como un niño asustado, como el niño de 5 años que lloraba cuando su padre nos abandonó. «César, hay algo que necesitas entender. Sofía no hizo esto anoche. Esto lo venía planeando desde hace meses». «¿Qué quieres decir?» «Todo. Alejarme de la empresa, hacerte creer que yo era un problema, asegurarse de que no tuviera información sobre las operaciones diarias. Te estuvo manipulando para que me mantuvieras alejada mientras ella construía su propia red». César levantó la cabeza, con los ojos rojos de llorar. «¿Tú sabías?» No sabía exactamente qué planeaba, pero sabía que algo no estaba bien. Una mujer no trata tan mal a la madre de su socio sin tener motivos ocultos. «¿Y por qué no me dijiste nada? ¿Me habrías escuchado? Durante 6 meses intenté acercarme a ti y siempre elegiste la opinión de Sofía por encima de la mía». César se levantó y comenzó a caminar por la oficina como un animal enjaulado. «¿Qué vamos a hacer? No puedo pedirte más dinero, ya perdiste suficiente por mi culpa». «¿Quién dijo algo de perder dinero?» Me miró confundido. «La empresa está quebrada, mamá. Perdiste tu inversión». «César, hay algo que Sofía nunca entendió y que tú aparentemente también olvidaste». «¿Qué?» «Yo no soy solo una inversionista con dinero. Soy una mujer que trabajó durante 40 años, que conoce el valor del esfuerzo, que sabe lo que es construir algo desde cero». Me puse de pie y caminé hacia él. «Sofía se llevó empleados y clientes, pero no se llevó tu talento. No se llevó tu conocimiento. Y definitivamente no se llevó a tu madre. No entiendo. Vamos a reconstruir esta empresa, César, pero esta vez lo vamos a ir a hacer bien, como socios de verdad, como familia». Por primera vez en meses, vi un destello de esperanza en los ojos de mi hijo. «¿Harías eso por mí, después de todo lo que te hice?» «No lo hago por ti, César. Lo hago por nosotros, porque finalmente aprendiste a valorar lo que tienes y yo aprendí a exigir el respeto que merezco». 6 meses después de esa conversación en la oficina vacía, estoy sentada en la terraza de mi nuevo apartamento, el que pude comprar después de que nuestra empresa reconstruida superara las ventas del año anterior. Tomo mi café de la mañana mientras reviso los estados financieros semanales que César me envía religiosamente cada lunes. Nuestra empresa, porque ahora sí, es nuestra. Después de que Sofía se fuera, César y yo pasamos 3 semanas trabajando, 18 horas diarias. Él se encargaba de la parte técnica. Yo usé mis 40 años de experiencia atendiendo personas para acercarnos a nuevos clientes. Resulta que una mujer de 67 años que ha trabajado toda su vida sabe mucho sobre servicio al cliente, sobre construir relaciones genuinas, sobre ganarse la confianza de la gente. La primera vez que acompañé a César a una presentación comercial, él estaba nervioso. «Mamá, estos son ejecutivos importantes. Hablan un lenguaje muy corporativo». «Hijo», le dije ajustándome mi chaqueta verde menta, «he pasado 40 años convenciendo a personas difíciles de que confiaran en mí, desde ancianos gruñones hasta jefes exigentes. Esto no es tan diferente». Y tenía razón. Mientras César explicaba los aspectos técnicos de nuestro software, yo me conectaba con los clientes como personas. Les preguntaba por sus verdaderas necesidades, por sus frustraciones, por lo que realmente querían lograr. No hablaba de características del producto. Hablaba de soluciones a problemas reales.
Al final de esa primera presentación, el cliente no solo firmó el contrato, sino que nos recomendó con 3 empresas más. Nunca había visto un enfoque tan humano en una empresa de tecnología. Nos dijo: esa noche, César me abrazó como no lo había hecho en años. Mamá, eres increíble. Sofía nunca habría conseguido esa cuenta. Sofía sabía mucho de tecnología, le respondí, pero nunca entendió que los negocios se hacen entre personas, no entre computadoras. Los meses siguientes fueron de crecimiento constante. Contratamos nuevos empleados, pero esta vez yo participé en cada entrevista. Queríamos personas que compartieran nuestros valores: respeto, honestidad, trabajo en equipo. Nada de egos tóxicos, nada de manipulaciones, nada de hacer que alguien se sintiera invisible. César cambió completamente. Ahora me llama todos los días, no por obligación, sino porque genuinamente quiere compartir su día conmigo. Nuestras cenas de los domingos se reanudaron, pero ahora son aún mejores porque hablamos como socios, como familia, como personas que se respetan mutuamente. ¿Sabes qué es lo que más me arrepiento? Haber permitido que Sofía me convenciera de que tu amor era una debilidad. No era tu culpa, hijo. Ella era muy hábil manipulando. Sí, era mi culpa, mamá. Yo elegí escucharla a ella en lugar de escuchar a mi corazón. Elegí creer que el éxito significaba alejarse de ti en lugar de construir contigo. Hace un mes recibimos una llamada que nos hizo reír hasta llorar. Era uno de los antiguos empleados que se había ido con Sofía. ¿Podrían considerarme de vuelta? La empresa de Sofía no está funcionando bien y extraño el ambiente familiar que tenían ustedes. César me miró antes de responder. ¿Qué opinas, socia? Opino que las segundas oportunidades hay que ganárselas, respondí. Si quiere volver, que empiece desde abajo y demuestre que entiende nuestros valores. Ahora ese empleado es uno de nuestros más leales y siempre dice que nunca había trabajado en un lugar donde se sintiera tan valorado como persona. La semana pasada una revista de negocios nos pidió una entrevista sobre nuestro éxito. Esta vez, cuando el periodista preguntó sobre nuestros inicios, César respondió sin vacilación. Todo empezó con mi madre, Berenice. Ella no solo invirtió su dinero en mi sueño, invirtió su confianza, su experiencia, su amor. Sin ella, nada de esto existiría. El reportaje se publicó con el título: La dupla madre-hijo que revoluciona el sector tecnológico con valores familiares. Esta mañana, mientras tomo mi café y reviso los números de la empresa, pienso en todo lo que hemos construido juntos. No solo una empresa exitosa, sino una relación más fuerte que nunca. César aprendió que el éxito sin familia no es verdadero éxito. Yo aprendí que el amor sin respeto no es verdadero amor. Mi teléfono suena. Es César, como cada mañana. Buenos días, socia. ¿Ya revisaste los números de la semana? Buenos días, hijo. Sí, lo revisé. Otra semana excelente. ¿Sabes qué? Creo que es hora de expandirnos internacionalmente. ¿Qué te parece si empezamos a explorar el mercado mexicano? Sonrío mientras miro el horizonte desde mi terraza. Me parece una idea excelente, pero esta vez asegurémonos de que encontremos socios que entiendan que los negocios se construyen con respeto, no con manipulación. Siempre, mamá. Siempre. Cuando cuelgo el teléfono, me quedo unos minutos más en la terraza, disfrutando de la brisa matutina. Pienso en la mujer que era hace un año, mendigando amor, permitiendo que la trataran como invisible, dudando de su propio valor. Esa mujer ya no existe. En su lugar está Berenice, empresaria, socia, madre respetada, una mujer que aprendió que nunca es demasiado tarde
para exigir el lugar que te corresponde en el mundo. Y lo más hermoso de todo es que recuperé a mi hijo. Pero esta vez en términos de igualdad, de respeto mutuo, de amor verdadero. Hoy no necesito permisión para vivir. Hoy no necesito permisión para ser feliz. Hoy soy exactamente quien siempre debí ser. Una mujer que sabe su valor y no acepta menos de lo que merece. Esta no fue venganza. Esto fue liberación. Un año después de esa mañana en mi terraza, estoy parada frente al espejo de mi habitación, arreglándome para un evento muy especial. Esta noche, nuestra empresa recibirá el premio Innovación con Valores Humanos en la gala anual de empresarios del país. Me pongo mi vestido dorado, el que compré especialmente para esta ocasión. No es solo una celebración profesional. Es la celebración de una mujer que aprendió a brillar con luz propia después de años de vivir en las sombras. César llega a buscarme en su auto nuevo, pero antes de salir hacia el evento, insiste en que nos tomemos una foto juntos en la sala de mi apartamento. Para recordar este momento, mamá. Para recordar todo lo que hemos logrado juntos. Mientras nos dirigimos al hotel donde será la ceremonia, pienso en todo lo que ha cambiado. Nuestra empresa ahora tiene 50 empleados, oficinas en 3 países y, más importante aún, una cultura de respeto y valores familiares que se ha convertido en nuestro sello distintivo. ¿Nervios?, Swing me pregunta César mientras entramos al estacionamiento del hotel. Para nada, le respondo con una sonrisa. Ya no me pongo nerviosa cuando sé que merezco estar donde estoy. En el lobby del hotel nos reciben otros empresarios, periodistas, funcionarios del gobierno. Muchos se acercan a felicitarnos, pero lo que más me emociona es cuando una joven empresaria se acerca específicamente a mí. Señora Berenice, leí su historia en la revista. Quería agradecerle por demostrar que nunca es tarde para exigir respeto. Mi suegra había estado pasando por algo similar con su familia, y su ejemplo la inspiró a defenderse. Estos momentos son los que más valor tienen para mí. Saber que mi historia puede ayudar a otras mujeres a encontrar su propia fuerza, su propia voz. Durante la cena, el presentador cuenta nuestra historia. La empresa Tech Family, fundada por César y su madre Berenice, ha demostrado que el éxito empresarial y los valores humanos no solo pueden coexistir, sino que se potencian mutuamente. Cuando nos llaman al escenario para recibir el premio, César me toma del brazo. Tú vas primero, socia. Sin ti, yo no estaría aquí. Subimos juntos, pero él me cede el micrófono para el discurso de agradecimiento. Miro al público, a todas esas personas exitosas, y por un momento recuerdo a la mujer que era hace 2 años, insegura, pidiendo migajas de cariño, permitiendo que la trataran como invisible. Buenas noches. Comienzo con voz firme. Este premio no es solo un reconocimiento a nuestra empresa, es un reconocimiento a todas las mujeres que han aprendido que el amor verdadero se construye sobre el respeto, no sobre el sacrificio silencioso. La audiencia guarda silencio, atenta a cada palabra. Durante muchos años creí que ser una buena madre significaba aceptar cualquier trato, perdonar cualquier falta de respeto, estar siempre disponible sin esperar nada a cambio. Pero aprendí que eso no es amor. Eso es dependencia emocional. Veo a César a mi lado, sonriendo con orgullo genuino. El verdadero amor, el amor entre familia, entre socios, entre cualquier relación humana, se construye sobre la base del respeto mutuo. Cuando exigimos respeto, no estamos siendo egoístas. Estamos enseñando a otros cómo valorarnos. Algunas personas en el público asienten, especialmente otras mujeres de mi edad. Hoy nuestra empresa es exitosa, no a pesar de los valores familiares, sino gracias a ellos.
Porque cuando tratamos a cada empleado como familia, cuando respetamos las ideas de todos, cuando valoramos la experiencia tanto como la juventud, creamos algo más poderoso que una empresa. Creamos una comunidad. Los aplausos llenan el salón, pero yo continúo. A las mujeres de mi generación que puedan estar escuchando, nunca es tarde para exigir el lugar que merecen. A los hijos que puedan estar presentes. Sus madres no son bancos ni empleadas domésticas. Son personas con sabiduría, experiencia y derechos. Y a todos los empresarios. El éxito sin valores humanos es vacío. El éxito con familia es eterno. El aplauso esta vez es prolongado. De pie, emocionado. César me abraza en el escenario y susurra en mi oído. Gracias por enseñarme que el respeto no se mendiga, se exige. Después de la ceremonia, durante la recepción, me acerco al baño para retocar mi maquillaje. En el espejo veo a una mujer completamente diferente de la que era hace 2 años. No solo por el vestido elegante o el maquillaje profesional, sino por la luz en sus ojos, por la postura erguida, por la sonrisa genuina de alguien que sabe exactamente quién es y qué vale. Una señora mayor se acerca a mí en el baño. Disculpe, ¿usted es Berenice de Tech Family? Sí, soy yo. Mi nombre es Gloria. Tengo 70 años y acabo de ver su discurso por televisión. Llamé a mi hijo para decirle que quiero ser parte de su negocio. No solo la abuela que cuidas a los nietos gratis. Me emociono hasta las lágrimas. Gloria, usted vale mucho más de lo que probablemente le han hecho creer. Exija su lugar. ¿Cree que no es tarde? Gloria, a los 67 años yo reconstruí mi vida completamente. A los 70, usted apenas está empezando. Cuando regreso a la recepción, César me presenta con otros empresarios como mi socia y mentora. Ya no me presenta como mi madre que invirtió en la empresa. Ahora soy su socia, su igual, su compañera de negocios. Al final de la noche, mientras regresamos a casa, César me dice algo que guardaré en mi corazón para siempre. Mamá, antes pensaba que había tenido éxito a pesar de los problemas familiares. Ahora sé que tengo éxito gracias a haber aprendido a valorar a mi familia. Y yo aprendí que ser madre no significa desaparecer como persona. Le respondo. Significa crecer junto a nuestros hijos, exigir respeto junto con el amor. Esta noche, en mi cama, antes de dormir, no pienso en el premio que recibimos o en los contratos que firmaremos mañana. Pienso en todas las mujeres que, como yo, han aprendido que nunca es tarde para exigir respeto, para brillar con luz propia, para construir relaciones basadas en la igualdad y no en el sacrificio. Pienso en que hoy soy exactamente quien siempre debí ser. Berenice, empresaria, madre respetada, mujer completa. Y mañana seguiré siendo esa mujer, porque ya no necesito permiso de nadie para ser feliz. Esta fue mi liberación. Esta es mi nueva vida.